Hola a todos, ahí se escucha. Bueno, muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. En nombre del equipo de la Asociación Civil Mujer y Gobierno y del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, les damos la bienvenida y les agradecemos por participar de este espacio, de este encuentro de debate, de intercambio de ideas, de opiniones, en relación con bueno, una temática que está instalándose afortunadamente de a poquito en la agenda pública, que tiene que ver con las masculinidades, ¿no? Sabemos que en el último tiempo los colectivos de mujeres, de la diversidad sexual han llevado adelante diversas acciones, ¿no? Para instalar y para construir una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria. Y en este sentido se plantean, ¿no? Diversos desafíos vinculados con la famosa deconstrucción, ¿no? De los modelos de masculinidad. Y también en este sentido, ¿no? Se interpelan a los varones para definir cuáles son estos nuevos modelos de masculinidad, si es que efectivamente pueden denominarse así, de qué se trata, ¿no? Esta deconstrucción, cómo se hace para poder involucrar a los varones en esta nueva tarea, y cuáles son las tensiones que se generan o que se podrían generar entre los objetivos y los desafíos que se propone el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual en relación con los varones y la construcción de estos nuevos modelos de masculinidad. Para compartir ideas y opiniones en el día de hoy, vamos a tener la presencia de excelentes expositores y expositoras que trabajan profundamente en esta temática y que seguramente nos van a compartir muchas ideas para que este sea un espacio, ¿no? Donde iniciar un fructífero debate. Nos van a acompañar en el día de hoy Matías de Stefano Barbero, María Gabriela Córdoba, Daniel Jones y Virginia Meneghelo. Conjuntamente con Eduardo Otero Torres, vamos a, luego de las exposiciones de las y les panelistas, compartir algunas conclusiones e incluso recoger preguntas de los y las participantes a través del canal de YouTube de la asociación. Le vamos a dar en primer lugar la palabra a Matías de Stefano Barbero. Matías es licenciado, magíster y doctorando en antropología social. Se dedica a investigar la relación entre violencia y género en las masculinidades de los hombres que han ejercido violencia en la pareja. Es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y de la Asociación Pablo Besón, donde integra el equipo de coordinación de grupos para hombres que han ejercido violencia. Además, colabora frecuentemente como docente en instituciones y universidades argentinas y españolas, y ha colaborado como investigador y asesor para el Ministerio de Salud argentino y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España. Así que, Matías, te damos la palabra para iniciar este debate. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, yo quisiera traer una reflexión inicial sobre los usos y abusos de la masculinidad hegemónica, porque muchos de los conceptos vinculados al feminismo y al género son conceptos que ganaron muchísimo alcance en los últimos años, ¿no? Y que pasaron del ámbito académico y militante a formar parte de nuestro repertorio cotidiano, digamos, para pensar la realidad social. Pero cuando los conceptos ganan mucho en alcance, pierden un poco también de profundidad, pierden parte de su filo crítico, ¿no? Entonces encontramos que género, masculinidad, incluso feminismo, por mencionar algunos nomás, son conceptos un poco escurridizos, son polisémicos, y que por lo menos puertas adentro son
conceptos constantemente debatidos, revisados, criticados. Yo vengo investigando las masculinidades de los hombres que ejercieron violencia contra las mujeres ahí en la Asociación Pablo Besón, y creo que especialmente en ese ámbito, el concepto de masculinidad hegemónica terminó siendo un poco el eufemismo erudito de la masculinidad tóxica, o del mero machismo en su versión simplificada, ¿no? Cuando surgió el concepto, hace más o menos 40 años, se extendió como la pólvora, ¿no? Y fue el concepto más popular para pensar cuál es el lugar de la posición masculina en la reproducción del orden de género. Y paulatinamente el concepto fue criticándose, fue revisándose, porque su propuesta inicial que hiciera Raewyn Connell, la socióloga australiana, y sus usos concretos empezó a ver algunas diferencias, algunas distancias. La propuesta inicial era alejarse de la teoría de los roles sexuales y de la socialización de género para advertir el juego de múltiples relaciones en la que la masculinidad se va construyendo, se va batiendo, es siempre negociada, ¿no? En cada una de las prácticas y discursos, y que podía entenderse también dentro de algo más amplio que excede el sujeto como es el orden de género. Con él se preocupó explícitamente por distanciarse de la definición de la masculinidad, una mera, digamos, catalogación de rasgos físicos o de rasgos psicológicos, e hizo hincapié en el carácter relacional, dinámico y estable de la hegemonía, ¿no? Pero cuando ella misma se tomó el trabajo de revisar en un artículo conocido ya los usos que se le han dado al concepto masculinidad hegemónica, advirtió que incluso en la investigación social y en la militancia, ni hablar en los medios de comunicación, no es extraño encontrar que se use la masculinidad hegemónica de una manera, digamos, un poco esencialista, como si fuera una identidad, como si fuera un conjunto de rasgos definibles, reconocibles, como si fuera al final, digamos, una forma de ser. Incluso cuando paulatinamente dejamos de hablar de masculinidad en singular para pasar a considerar las masculinidades en plural, terminó un poco pasando lo mismo que decía Joan Scott, que había pasado con la popularización del concepto género, ¿no? Usamos más los conceptos para describir las diferencias del orden de género, en este caso entre masculinidades, que para interrogar cómo se producen, cómo se reproducen, cómo se contestan en las relaciones de género. Es verdad que usado así, digamos, de modo simplificado, el concepto masculinidades es más asible, pero también es un poco más inocuo. Digamos, está más domesticado también. Decimos masculinidades porque hay varias formas de encarnar la masculinidad, de posicionarse en el orden de género, y decimos géneros porque hay diversas identidades y expresiones. Y si bien la pluralización de los conceptos sirvió como estrategia política, digamos, para correr la relación entre sexo, género y sexualidad, de las esencias y de los destinos, también limita un poco las posibilidades analíticas que nos ofrecen para pensar que construyen y estabilizan las diferencias y cómo terminan estas diferencias configurando desigualdades. Hoy la masculinidad hegemónica parece ser ese catálogo de características que trataba de revelar con él en su definición. Le hace varón blanco heterosexual de clase media, padre, protector, proveedor, alto, flaco, fuerte y de pocas palabras, digamos, ¿no? Para hacer así un cataloguito. Lo que no queda tan claro, o lo que por lo menos no es evidente, es cómo estas características en sí mismas suponen un ejercicio del poder y la legitimación de la jerarquía y la complementariedad en las relaciones de género. Y por supuesto, nos deja también en el tintero la pregunta de qué pasa con el poder si no se es varón, si no se es blanco, si no se es cis, heterosexual, etc., ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un varón gay cis, aunque esto se puede hacer con cualquier posición, digamos, dentro de las estructuras de desigualdad. Un varón gay cis sería una masculinidad que, digamos, sería subordinada por su sexualidad dentro de las relaciones de género, pero esa posición de subordinación no es su única posición.
puede tener una posición privilegiada, una raza o su identidad de género, incluso puede tener discursos y prácticas cómplices con el orden de género, homofóbico en este caso, considerando, por ejemplo, que las masculinidades gays demasiado femeninas son inferiores a las masculinas, o legitimar la inferioridad de las mujeres cis y trans, directamente, ¿no? Entonces, en las relaciones de poder y en el orden de género, como diría la antropóloga Henrietta Moore, el sujeto está compuesto por una serie de posiciones y subjetividades que son múltiples, que son siempre relacionales y que generalmente también son contradictorias. Digamos, unas posiciones, discursos o prácticas pueden ser hegemónicas y otras no, dentro del mismo sujeto, ¿no? O serlo en un contexto y no en otro. Sería, digamos, maravilloso que la realidad fuera tan sencilla y simplificable como a veces la presentamos cuando usamos así a la ligera algunos conceptos. Y acá vuelvo a eso, ¿no? Ganamos en alcance y perdemos en puntería. Todo esto para decir que me parece que cabe hacerse la pregunta sobre cómo usamos el concepto masculinidad hegemónica y cómo lo atribuimos a las personas, ¿no? Pero, ¿quién es la masculinidad hegemónica? Porque, digamos, nunca soy yo, siempre es el otro, un otro, ¿no? Que vamos construyendo por los mismos procesos de construcción de otredad que son los que sufrimos y que pretendemos subvertir. Hay un poquito de esencialismo, un puñadito de simplificación y de homogenización, una cucharadita de tradicionalismo, bastante de maldad, ¿no? Que siempre es ejercida voluntaria y racionalmente. Entonces construimos un otro como un sujeto masculino por antonomasia, ¿no? El sujeto de la acción, que lo que reproduce esta idea es un poco el estereotipo de varón que insistimos en cuestionar, pero que, bueno, utilizamos para construir otredades también. Cuando pensamos así, la masculinidad hegemónica sirve un poco para deshumanizar, ¿no? Para construir al otro como una amenaza terrible por su potencia, por su poder. Es una masculinidad que siempre sabe, que decide, que puede, que actúa o no, pero siempre es desde su capacidad de hacerlo, ¿no? Desde la voluntad. Nunca tiene fisuras, nunca tiene miedos, nunca tiene vulnerabilidades, ¿no? Siempre es un otro amenazante, que está dispuesto a hacer daño, a ejercer la violencia, y eso al final termina siendo un poco una caricatura estereotípica de lo que llamamos masculinidad. Entonces, a esos que, digamos, le tiramos el arma arrojadiza de la masculinidad hegemónica o de la masculinidad tóxica tan en boga o del machismo simplificado, hay que detectarlos, ¿no? A través de esa etiquetación, hay que señalarlos y por oposición binaria, otra cosa que cuestionamos siempre, pero también muchas veces reproducimos, terminamos construyendo un lugar de pertenencia, un nosotros, un yo, que funciona como un refugio simbólico donde habitamos, bueno, los buenos, los puros, los que somos los adarides de la moral contrahegemónica, ¿no? Y cuando se construye un ellos y un nosotros, tan maniqueamente, no tardan en surgir discursos belicistas, discursos punitivos, que lamentablemente son bastante frecuentes cuando se habla de masculinidad, de poder, de violencia. Y la pregunta es si lo que queremos es señalar, condenar y erradicar al otro, o a las condiciones que posibilitan la desigualdad y la violencia. Entiendo que la respuesta es la segunda, ¿no? Segunda opción. Pero ¿qué nos deja con los sujetos? ¿Qué hacemos con los sujetos mientras cambiamos las condiciones de posibilidad de esa desigualdad y esa violencia? Parece una pregunta tonta, pero ahí subyace un poco algo de esta idea de que conceptualizar es politizar, ¿no? Que decía Celia Morós. Utilizamos el concepto masculinidad hegemónica o tóxica o machismo, perdón, para describir, para señalar, para disciplinar, perseguir y castigar, o para interrogar cómo se construye un orden social y para imaginar las formas en las que es posible transformar la realidad y las relaciones de género. Yo siempre tiendo a pensar que en eso que llamamos resistencias de los varones, y que vamos a hablar también
a lo largo del encuentro, siempre hay algo que puede ser útil para que consideremos cómo estamos elaborando nuestras propuestas, para que revisemos cómo podemos interpelarlos e interpelarnos mejor. Pero, digamos, no es extraño que alguien se resista a ser alterizado. Si esa otredad supone un esencialismo que lo pone en riesgo de ser expulsado, condenado, ¿no? Creo que deberíamos ser un poco más permeables a las críticas de esos otros, ¿no? Intentar dialogar, o por lo menos escuchar cuáles son las críticas que nos vienen desde los otros, para revisar un poco cuál es nuestra propuesta política, cuáles son nuestras premisas, cómo es nuestra manera de comunicar. Con esto no quiero negar responsabilidades, ni muchísimo menos, ¿no? Sino ampliar los límites de la responsabilidad para que nos preguntemos qué es lo que queremos hacer con quien ejerce daño o reproduce el orden de género. No queremos exclusión, formación de los vínculos comunitarios, ¿no? Son dos respuestas muy diferentes también. Es la de determinar cómo se libran las luchas. Entonces podemos pensar que en los usos y abusos de los conceptos masculinidad hegemónica, masculinidad tóxica, machismo, etc., quizás se escondan algunas de las herramientas del amo, como decía Audre Lorde. O sea, cuánto de ese otro hay en nosotros, cuánto de la hegemonía del orden de género y de otros órdenes reproducimos en nuestros discursos y prácticas que quisiéramos que fueran contrahegemónicas, ¿no? Cuánto reproducimos de la política del antagonismo que construye enfoques, ¿no? Cuánto podemos imaginar una política del encuentro donde quepan también nuestras miserias. En este momento histórico en particular, y con esto termino, creo que es urgente dejar de construir otredades enemigas e imaginar algunos puntos de fuga para empezar a ampliar los límites de eso que nos gusta llamar nosotros. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mati, por tu intervención, muy, muy interesante, por cierto, planteando, bueno, un poco el concepto relacional del género, las distintas posiciones, ¿no? Intersecciones que existen y que construyen, ¿no? Estos sujetos, y sobre todo el destacar, ¿no? Los riesgos de construir un yo y un otro, ¿no? Que me parece que eso es uno de las aristas más relevantes para poder abordar en estos tiempos. Bien, vamos ahora a continuar con la exposición de María Gabriela Córdoba. Gaby es doctora en Humanidades en el área de Psicología, titulada por nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es psicóloga, especialista en psicoanálisis y género, codirectora de la carrera de posgrado, especialización en estudio de mujeres y de géneros, docente de grado y posgrado e investigadora con experticia en ciencias sociales, psicología, sociología y estudios de género, principalmente en la temática de masculinidades. Es co-coordinadora general de SOMOS, Centro de Investigaciones en Géneros, Masculinidades y Diversidad del NOA, y miembro de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Así que nuevamente, Gaby, muchísimas gracias por participar y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias a vos, Nico, por la convocatoria, por la idea. Un placer compartir este espacio de intercambio con todos estos excelentes profesionales, ¿no? Bueno, y yo hoy de lo que quería charlar un poco con ustedes es de este escenario social actual que se encuentra convulsionado debido a la coexistencia de una ideología patriarcal
que ahora está enmascarada en la adopción de un discurso democrático políticamente correcto, ojo, ¿no? Y de los movimientos feministas y LGTBIQ+, que han generado enormes cambios sociales en las relaciones de género, en el ejercicio de las sexualidades y en las identidades. Y en estos tiempos feministas, justamente muchas mujeres estamos redefiniendo nuestra identidad, buscando la democratización de los vínculos, la igualdad y la paridad, ¿sí? Pero esto no solo cambió las reglas de juego y los modos de vincularnos, sino que alteró en el mismo acto los emblemas viriles tradicionales que están constituidos alrededor del dominio, la diferencia y la superioridad sobre las mujeres. Y esto creó desconcierto en los varones. ¿Por qué? Porque los cambios femeninos han producido lo que para mí es como un efecto de desestabilización sobre la masculinidad. Y se lo puede observar como una tensión que está presente al interior de los varones. ¿Entre qué? Entre, por un lado, los valores tradicionales viriles que buscan persistir y las presiones para que los varones adopten prácticas igualitarias, que es lo que caracteriza a nuestra época. Pero ¿cómo van a lograr los varones asimilar la igualdad con las mujeres si les han enseñado que ser hombre es ser no solo diferente, sino más que las mujeres? Porque no nos podemos olvidar que el ideal de masculinidad social se ha centrado en la diferencia y en la oposición con lo femenino, para que quede bien claro que un varón no es un bebé, no es una mujer, ni es homosexual, como decía Badinter, ¿no? Y el resultado de todo esto es como una exacerbación de prácticas que responden al modelo patriarcal y que por ende son opuestas a la igualdad, que usan los varones como manera de profundizar las diferencias con todo lo que la cultura les ha enseñado que corresponde a las mujeres. Los varones se siguen apoyando en los mandatos de que para ser hombres hay que desvalorizar, denigrar, repudiar todo lo que se asocie con pasividad y con femineidad, porque aún no hay otros pilares identitarios que los reemplacen, lo que lleva a que muchos varones intenten continuar cumpliendo con estos mandatos sin crítica alguna, porque sí piensan que se desmasculinizan. O sea, en otras palabras, fíjense cómo muchos varones están viviendo este reparto paritario, este reparto equitativo de espacios, de responsabilidades y de poderes que piden las mujeres como un riesgo subjetivo. O sea, ¿por qué hablo de riesgo subjetivo? Porque para ellos no significaría solamente poner en entredicho su identidad viril, sino que también supondría un declive de sus privilegios, de estos arreglos de años que justamente por ser de años parecieran o son percibidos como eternos, ¿no? Entonces, fíjense que lo que pasa es que los varones, entre comillas, normalizan sus conductas, las consideran naturales, aunque no coincidan con las condiciones que hoy se viven, y por ello sostienen prácticas que no son ni equitativas ni acordes a las exigencias de los tiempos actuales, ¿no? Justamente en este momento de cambios he podido registrar en mi investigación cómo luego de una perplejidad inicial los varones aparecen al menos con 3 tipos de respuestas que oscilan entre el rechazo ante el cambio y también con diversos matices hay intentos de apertura al cambio. Así, bueno, les cuento en qué consisten estas 3 respuestas. Hay varones que se atrincheran, llamo yo, en un tradicionalismo viril. ¿Y qué hacen? Continúan con un desempeño del rol con características muy conservadoras, reproducen así los mandatos tradicionales de los que hablaba Matías recién del ser hombre, y así lo que en realidad hacen es intentar evitar este vacío definicional que les implicaría alejarse de una posición conocida de supremacía.
¿Por qué? Porque si un varón ya no puede seguir siendo dominante, que es lo que se debe, entre comillas, se produce una herida que no siempre pueden tolerar. Y se termina produciendo un desajuste al que yo he llamado impotencia vital. ¿Cómo sería esto? Son varones que están muy preocupados porque las mujeres, justamente impulsadas por el feminismo, se atreven a cambiar los arreglos tradicionales, entonces interpretan cualquier avance de ellas en materia de derechos o en logros sociales como un intento de dominación femenina y una posibilidad de derrota masculina, que los dejaría en un lugar que a ningún varón le gusta y que tiene que ver en el ser subordinados, gobernados, decimos acá en Tucumán, pollerudos también, pues solo reconocen dos posiciones posibles, este tipo de varones, o yo mando o me mandan. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que se vuelven poco saludables para sí mismos y para los otros, y para las otras y para les otros. ¿Por qué? Fíjense cómo los indicadores de violencia de género y de femicidios empeoraron significativamente en los últimos tiempos, peor con la cuestión de la pandemia, ¿no? Como si se tratase de una llamada al orden, podríamos decir, a las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de varones, los que tienen este desajuste de impotencia vital, viven como golpes directos a su sentimiento íntimo de masculinidad todas las situaciones en las que las mujeres no cumplen con las expectativas genéricas, o por ahí también cuando los engañan o cuando los abandonan. Y ahí la ira que esto les genera se manifiesta en muchas ocasiones como violencia que por momentos se muestra abiertamente. Ellos dicen, cuando yo los entrevistaba, que es para encauzarlas y para poner a las mujeres, textual, en el lugar que les corresponde. O, en otros casos, también me decían que hay que hacerlo con cuidado, porque ahora te meten denuncias por cualquier cosa, ¿no? Hay otros varones que adoptan los discursos políticamente correctos, que también circulan hoy, pero que en realidad lo que hacen es intentar ayornar los elementos estereotipados y tradicionales de lo que es ser hombre en su cotidianeidad. ¿Y qué termina pasando? Que aparecen contradicciones entre el discurso manifiesto y lo que hacen, sus prácticas. A estos varones yo los llamo supuestamente deconstruidos. ¿Por qué? Porque son los que se adaptan parcialmente a la equidad que les demandan las mujeres, pero no por una creencia o un deseo propio. Lo que quieren es evitar un conflicto mayor con ellas, ¿sí? Así, por ejemplo, son los que, entre comillas, ayudan en las tareas de la casa, una ayuda que cuando aparece es solo eventual y está sujeta a las ganas del varón en cuestión. O sea, si vos le decís, hay actividades que las califican como eminentemente femeninas. Por ejemplo, limpiar un baño nunca, por ahí elegir qué ropa se van a poner los chicos es complicado por la cuestión de las combinaciones. Esas son tareas como ir a hablar a las maestras. O sea, hay hasta actividades de la casa que están todavía discriminadas en cuestión de género. Pero fíjense entonces que esta supuesta deconstrucción es puro maquillaje. ¿Por qué? Porque no se corren del lugar de privilegio, de elegir qué hacer y qué no. Y siguen con expectativas de servicio por parte de las mujeres, solo que disimulan muy bien, ¿no? Y en muchas ocasiones también aparecen como algunos cuestionamientos de estos mandatos, de estos emblemas de la masculinidad hegemónica de su parte, pero nunca hablan de sí mismos. Hablan de otros varones que son así, que son así, como que no les atañe personalmente esta cuestión, ¿no? Fíjense cómo acá creo yo que se suman dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, estos varones temen transgredir el modelo hegemónico de masculinidad. ¿Por qué? Porque la censura y la crítica de los pares varones es muy efectiva. Entonces, muchas veces esto los lleva a reproducir las condiciones patriarcales, por más que no acuerden del todo con ellas. Y además, no nos podemos olvidar que su identidad genérica y su autoestima se apoyan en bases androcéntricas
y patriarcales. Entonces, si movemos estos pilares que sostienen su existencia, los sentimientos que le despiertan a estos varones es la confusión y el temor, porque no hay modelos o representaciones, digamos, fuertes que supongan una noción de masculinidad diferente. Eso está como en construcción todavía. Entonces, en otras palabras, es como que este grupo de varones temen cambiar porque consideran que el cambio les supondría un riesgo subjetivo, un declive de privilegios, y no hay nada que los compense de eso, ¿no? Hay un tercer grupo de hombres que, lamentablemente, en mi provincia, que es muy machista, Tucumán, son menores, pero existen por suerte, y yo los he llamado como que se encuentran en un proceso más consciente de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que están intentando privilegiar la igualdad de género y entonces definen el ser varón en referencia a potencialidades y debilidades personales, lejos de las posiciones forjadas como exclusivas por la masculinidad tradicional. Es como que se posicionan de un modo más crítico que el grupo anterior frente a estos emblemas, a estos mandatos de la masculinidad tradicional, y lo buscan redefinir de un modo más saludable, porque dicen que eso les serviría tanto a ellos mismos por su propio bien y ayudaría al bienestar de sus vínculos. Y lo llamativo es que ellos dicen que este cuestionamiento a lo masculino no es una moda, sino que es un proceso continuo que significa estar atento constantemente a las prácticas propias, a los modos en que me comunico, a cómo me posiciono frente a las personas que me rodean. Dicen que este ejercicio supone un estilo de intento de ser consciente de estos privilegios que están tan naturalizados, dicen estos varones, y así, con diversos matices, en mayor o menor grado, consideran que aspiran a la igualdad, ¿no? Quisiera cerrar mi intervención haciendo hincapié en que en estos tiempos feministas se están produciendo nuevos escenarios para las prácticas sociales que requieren revisar los modos de vinculación entre los géneros para que podamos producir algunos cambios. Pero cambiar conlleva un trabajo personal y tendemos a decir que los varones deben hacer el sacrificio de despojarse de privilegios en pos de la igualdad. Mi pregunta ante esto, que la tiro acá para todos, es si los varones, con el alto rédito narcisista, con el provecho que les produce contar con privilegios, ¿van a renunciar así como hacía ellos? Porque si solo, ¿qué estoy viendo yo? Que si solo hacemos hincapié en que abandonen los privilegios de la masculinidad, eso genera respuestas como reactivas o violentas por parte de los varones, porque como perciben que esas renuncias son pérdidas irrecuperables, reaccionan mal, digamos, y en definitiva, lo que queríamos, que era lograr cambios, no lo podemos hacer. Por eso estuve pensando que podríamos, como estrategia, empezar a mostrar los costos que acarrea para un varón encajar en este molde propuesto por la masculinidad tradicional. Porque ese molde a los varones les produce ansiedad, asociada a la falta de seguridad, a la falta de certeza, a no saber ahora lo que les corresponde hacer. Incluso estoy notando que a los varones les atormenta la ausencia de nuevos libretos para encarar a una mina, como me decían, ¿no? Como que están tan asustados por los escraches de acoso, por ahí no saben qué pueden hacer, qué no. Entonces creo que acá es importante enfrentar esta tarea desde las instituciones y las políticas públicas, a fin de que los varones se ocupen de reconciliar las nuevas circunstancias sociales con sus ideas generales acerca de la hombría, para así facilitar su transformación, pero con una actividad estratégica propia. Porque yo creo que ese sería el punto de entrada para nuevos comportamientos viriles que sigan una lógica más alineada a la igualdad sustantiva, es decir, a esta capacidad de hacer plenamente efectivos los derechos universales en la vida cotidiana para todas, todos y todas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Gaby, también por tu brillante exposición. Muy, muy interesante esta cuestión, ¿no?, de la alteración de los emblemas viriles y de la amenaza, ¿no?, que sentimos muchos varones por estos avances, como bien vos decías, de los feminismos. La necesidad, creo yo, ¿no?, que planteas un poco de construir nuevos modelos sociales con los cuales también los varones podamos sentirnos identificados y a partir de allí construir nuevas prácticas, y un poco interesante también la estrategia que planteás, ¿no?, para hacerlo, que esperemos podamos retomarla en el debate luego de las exposiciones de los demás panelistas. Vamos a continuar ahora con la exposición de Daniel Jones. Daniel es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesor regular adjunto de la carrera de Sociología. En el último tiempo se dedica a la investigación y en la intervención en debates sobre masculinidades, y nos destaca que vive en el barrio de Once con su hijo de 9 años, León. Así que, Daniel, te damos la palabra. Bueno, mientras vamos ahí acomodando la presentación que Daniel nos va a compartir, aprovecho para comentarles que pueden ir formulando preguntas para les expositores, expositoras, a través del canal de YouTube. Ahí está habilitado ya para que si quieren ir formulando preguntas, lo puedan ir haciendo para el intercambio posterior a las presentaciones. No sé si ya estamos ahora, Daniel. Hola, hola, hola. Ahora sí. Sí, justo en el momento que tenía que escuchar la presentación, se me cortó. Bueno, acorde a la precariedad de nuestras vidas en este contexto, que quizá igual no somos, o por lo menos en mi grupo no soy de las personas que la está pasando peor, agradezco mucho la invitación, tanto a Mujer y Gobierno como al Instituto de Masculinidades. Voy a hacer una presentación breve, acorde a quienes me antecedieron, que se ciñeron al tiempo, así podemos dejar más espacio para el intercambio, por una cuestión de estructurar algunas ideas y que quede algún tipo de registro. También hice este pequeño PowerPoint que le voy a pedir a Nicolás que controla, lo vaya avanzando, que le puse el título, bueno, que ven ahí, el feminismo a tu chabón, interpelaciones a los varones cis hetero, desde el con 2 temporalidades. Si en algún momento nos escucha algo o falla el sonido, por favor me avisan. Que es pensar una temporalidad del mediano plazo, que es el impacto que ha tenido el crecimiento del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y el feminismo en general a partir de junio de 2015, con la concentración del Ni Una Menos y el movimiento social que se amplificó, a una temporalidad corta, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, como una suerte de laboratorio social, donde experimentar algunas tensiones en las relaciones de género. Podemos avanzar si quieres. Bueno, una serie de preguntas que ordenan cuáles han sido los impactos sobre las masculinidades de la expansión, digamos, del feminismo y la creciente importancia pública de las reivindicaciones. Por supuesto que esta temporalidad... Un segundito, León, saca el perro. Esta temporalidad, por supuesto que viene de mucha más larga duración. En Argentina están los encuentros nacionales de mujeres, el feminismo tiene una tradición, por lo menos desde la década del 70, pero creo que la masificación que genera el Ni Una Menos ha hecho que se aceleren algunos tiempos y sobre todo que se agudicen una serie de contradicciones en las relaciones entre varones y mujeres y que se politicen ciertas aristas de esos vínculos que antes todos como problemas personales, individuales, y que ahora adquieren un cariz político. Básicamente en estos últimos 5 años lo que hubo fue un cuestionamiento
sistemático, público y masivo a la estructura de privilegios que detentamos los varones y a los efectos que tienen estos privilegios sobre las mujeres. Seguimos un poquito más. Ahí está. Bueno, ¿cuáles fueron algunas acciones disparadoras? Esto lo voy a pasar rápido, lo pueden ver ahí. Las concentraciones del Ni Una Menos, el primer paro nacional de mujeres. Es importante recordar que el primer paro al macrismo lo hicieron las mujeres, no las centrales de trabajadores de conducción masculina, justo en un día donde se da a conocer, digamos, la anulación del fallo en el caso de Lucía Pérez y la necesidad de hacer nuevo juicio, paros internacionales de mujeres cada 8 de marzo, y acá me quiero detener en algo que es cómo la mirada internacional está puesta en la dinámica y en la potencia del movimiento de mujeres en Argentina, es decir, cómo en otros países del mundo, esto uno se da cuenta en el mundo académico, cuando comienza a haber una suerte de turismo de investigación, ¿no? Cuando algunos tesistas de universidades norteamericanas comienzan a elegir como tema de investigación un movimiento social de su país, es que hay algo que está llamando la atención en esa agenda más internacional. También la irrupción pública y masificación del debate por la legalización del aborto, con su media sanción, y cómo ha habido alianzas políticas interpartidarias alrededor de algunas de estas agendas, como fue el caso del grupo conocido como La Zona, donde iba de Silvia Lospenato del PRO hasta Malena Galmarini, digamos, el Frente de Todos, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, hay unas fotos, podemos pasar, las fotos de Ni Una Menos, la siguiente. Digamos, la emulación de las figuras del cuento de la criada. También como acciones disparadas de conciencia, los scratches, denuncias judiciales por abuso sexual, artistas, como fue el caso de Telma Fardina, Juan D'Artés, la tematización de ciertas violencias laborales como violencias de género. Si ustedes están siguiendo o han seguido los casos, por ejemplo, de Roberto Pettinato, como muchas personas que trabajaron, muchas mujeres que trabajaron con él, ahora releen esas experiencias como experiencias también de violencia de género o acoso sexual. La visibilización creciente de los femicidios y el femicidio visto como la punta de iceberg de un continuum de violencia de género. Vamos un poquito más adelante, si se puede. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? La violencia de género aparece como un lenguaje, un vocabulario disponible para reinterpretar y renominar situaciones de larga data, incluso situaciones ya pasadas, que son conceptualizadas en clave de violencia de género. También hay, digamos, versiones jurídicas, políticas o psi, de modos formales o mediante una jerga informal. La extensión del término machirulo lo refleja, en la militancia, en el ámbito de trabajo y en el de la familia, ¿no? Esto de la familia es muy interesante, el caso de las hijas y el recambio generacional. Yo a veces he dado algunas capacitaciones en el Poder Judicial y me ha pasado que un camarista de esos que tienen un poder y un salario al que difícilmente alcancemos el grueso de los mortales, venga a hacer un curso sobre perspectiva de género, y cuando uno le pregunta por qué lo hace, dice porque ya no tiene ni un lenguaje común para comunicarse con su hija adolescente, ¿no? Entonces digo, muchas veces la forma de ingresar esta agenda tiene que ver con las tensiones intergeneracionales en los vínculos familiares. ¿Cuáles han sido las reacciones de los varones cis heterosexuales? Ahí podemos pasar a la siguiente. Ahí armamos armamos porque el trabajo finalmente lo escribimos con Rafael Blanco para un libro que compila Lucho Fabri, que está por ahí, sobre masculinidades, un continuum que va desde la despatriarcalización o la deconstrucción, según el carácter político o no, o un uso más coloquial o de sentido común. Podríamos decir casi un uso silvestre que se hace del término de construcción, lo cual no está para nada mal en un país que tiene una larga tradición de apropiarse, por ejemplo, de la jerga psicoanalítica para usarla en la vida cotidiana. Digo, es algo bastante propio en la Argentina.
hasta el acompañamiento silencioso de esta agenda, las ansias de protagonismo que tenemos muchas veces los varones, ¿no? Querer llevar la bandera de arrastre en una marcha convocada por el movimiento de mujeres, o querer estar en la lista de oradores, la impostura, es decir, este doble juego entre hacer como que estamos cambiando para no cambiar nada, hasta el backlash, que me parece un fenómeno que tiene particularmente interés, que es esa reacción sistemática, conservadora, renovada, frente a los avances del movimiento de mujeres, que en muchos países del mundo donde el movimiento de mujeres y de las disidencias sexuales han conseguido legislación, ha habido una retracción luego un movimiento de reflujo, ¿no? En América Latina es muy conocido el caso de Con mis hijos no te metas, el movimiento que surgió en Perú, pero ya comienza a tener una serie de capítulos locales, por decirlo de una manera, donde no es lo mismo que el viejo activismo conservador episcopal, por decirlo de una manera. Tiene otro tipo de características que podría ser tema de otro conversatorio. Y finalmente el desconcierto, que no entra en la línea del continuum, lo pusimos como aparte porque creemos que genuinamente estos cambios generan también en muchos varones un desconcierto acerca de los nuevos códigos o las nuevas formas de vinculación, que se manifiestan muchas veces en un pedido de orientación de más genuino, menos genuino, más impostado, menos impostado, acerca de cómo seguimos con estos cambios. Vamos a la siguiente parte, por favor. Bien, otras reacciones de los varones con las condenadas más recientes han sido la EMIA y el ASPO, que pusieron en estas desigualdades de género. No es que el aislamiento inventó las desigualdades de género, pero lo que es cierto es que está funcionando como una suerte de laboratorio social, por decirlo de alguna manera, de ciertas dinámicas relacionales, no solamente de pareja, también de parentalidad, por ejemplo, que atraviesan y o son moldeadas por otras masculinidades. Un ejemplo que para mí me parece particularmente significativo, y con esto quiero ir cerrando ya la presentación, es el relativo a las tareas de cuidado y la reproducción de la vida doméstica, y cuáles han sido los potenciales impactos del feminismo en las dinámicas, sobre todo en el caso de las parejas heterosexuales, ¿no? Avanzo un poquito más. Yo escribí hace poco una nota en Anfibia sobre este punto, que el editor de Anfibia tuvo el tino de publicarla el Día del Padre, y eso generó, creo, alguna repercusión, por lo menos en quienes estuvieran interesados en levantar el guante. Vieron que los editores tienen más ojo para relacionarse con el público que los académicos. Y ahí lo que escribí son una serie de viñetas que generan tensiones en las situaciones de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, padres que quieren mantener el ritmo habitual del trabajo, pese a estar en casa, ya sea por obligación de su empleo para no perder productividad, o porque simplemente prefieren trabajar a las actividades domésticas, ¿no? Una amiga me dice que sospecha que su pareja varón a veces se encierra y habla con la computadora como si tuviera un Zoom para no hacerse cargo de ciertas actividades, ¿no? Y entonces ella irrumpe para ver si efectivamente está teniendo un tipo de interacción o es simplemente una estrategia de corrimiento de la responsabilidad o de reparto de tareas domésticas. Padres que nunca habían pasado tanto tiempo, tantas horas con sus hijos y no saben muy bien cómo administrar ese tiempo. Y ahí yo quiero introducir el mandato, una suerte de nuevo mandato, que para un perfil de masculinidades comienza a desarrollarse, que es el de disfrutar al máximo del vínculo con hijos, con hijas. Avanzo un poquitito más, Nicolás. La siguiente, ahí está. Padres que tratan de mantener a raya sus miedos por el virus, el aislamiento y las consecuencias económicas. Padres que disimulan esa creciente sensación de incertidumbre y vulnerabilidad. Padres que expresan tristeza y angustia para extrañar a sus hijos. Todas las disposiciones iniciales para gestionar la ASPO no consideraban la situación de hijos de padres separados y padres y madres separadas. Con el tiempo se fue legislando, pero eso generó que de hecho
muchos padres aprovecharon la circunstancia, y digo padres a propósito en masculino, para desentenderse de sus responsabilidades parentales, pero en otros casos hubo circunstancias donde fue impedido. De hecho, en ese artículo que publiqué en Anfibia hay varios fallos judiciales en ambos sentidos para revertir esas situaciones. En este panorama lo que refleja es una coexistencia entre un modelo de masculinidad tradicional, según el cual el padre varón debería ser no solamente económicamente proveedor, sino también emocionalmente estable, y una serie de cuestionamientos y de prácticas alternativas que han ganado espacio, al menos entre las clases medias urbanas. Avanzo un poquito más, ya casi terminando. Bueno, y el cierre es un poco más propositivo, ahí en un juego de palabras con Lucho Fabri, que fue uno de los lectores de la nota antes de publicarla, y jugábamos con la idea de qué normalidad no queremos volver, no vamos a volver. De todas maneras lo puse como signo de pregunta, porque después de la nada, realmente no querés volver a esa normalidad, digamos, de los privilegios, es decir, realmente algo de esto hace mella en la vida, porque también es cierto que hay una tentación muy grande, que es traducir estos nuevos modelos de masculinidad y estos pactos de género más equitativos como un juego donde no habría pérdida, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía digamos, la colega antes de, en la exposición anterior, acerca de, bueno, resaltar no solo los privilegios que se pierden, sino las cargas que tiene la masculinidad. Pero yo soy de la idea que hay que decir con todas las letras que una modificación de la estructura de privilegios significa renuncias y pérdidas, es decir, que no es un juego donde ganamos todos. La idea de que los varones blancos, propietarios, heterosexuales, cisgénero, vamos a ganar con mayor igualdad de género, es como un poco tramposa. Creo que sería más honesto en todo caso clarificar cuáles son los costos de cada modelo de masculinidad y generar dinámicas, digamos, para transformarlas. Pero decir que vamos a terminar ganando todos no me parece que sea tan claro, como decía María Gabriela, ¿no? Antes. Y en ese sentido, me parece que una herramienta potente para ir pensando es una articulación entre los estudios de masculinidades y el feminismo, ¿no? Yo ahí propuse dos ideas. Una, la idea de masculinidad como dispositivo de poder, desarrollada por Lucho Fabri. Y del otro lado, y con esto termino, la idea que propone la siguiente, a ver, Nicolás, si puede ser. Una idea de Bell Hooks, ¿no? Acerca de una más, incluso podemos avanzar una más y ya con eso cerramos. La ensayista afroamericana, feminista, que a mí me parece sumamente interesante lo que plantea ella, que es, o sea, Bell Hooks, no tiene nadie que conocerla, digo, es una ensayista contemporánea afro-norteamericana que escribe para las masas, realmente escribe, no es una feminista académica, escribe ensayos de divulgación, y tiene una agenda para mí muy clara sobre los varones, y en esa agenda para los varones, en varios libros, por ejemplo, La voluntad de cambiar, The Will to Change, bueno, varios otros libros, lo que ella dice es que el feminismo tiene que tener una agenda de intervención política sobre los varones, y que los varones pueden ser, de una manera muy contundente, aliados del movimiento feminista, pero hay que trabajar no sobre la masculinidad, sino sobre la masculinidad patriarcal, y hay que ir desarmando. Y ella dice que la paternidad es una vía de entrada para trabajar sobre las masculinidades, y cree que los cambios que obliga a asumir una paternidad responsable son un territorio de experimentación favorable para modificar las entidades y las prácticas de los varones. Bueno, acabo de un libro de Bell Hooks, resumirlo en 2 frases, supongo que si ella me escuchara no estaría de acuerdo, pero confío en que cuando se genere el debate, poder. Una última cosa, creo que al final, Nicolás, una cosita más de cierre. Bueno, eso, también una agenda propositiva. También desconfío un poco de los varones que nos sentamos en paneles o mesas de discusión de estas características, generalmente con un público mayoritariamente de mujeres o varones que están con un proceso político de revisión, y nos flagelamos a nosotros mismos y de alguna manera
solamente pedimos disculpas por todo lo mal que hemos hecho. Me parece más políticamente potente señalar algunos caminos, y me parece que en ese sentido comprender a la masculinidad como un dispositivo que produce subordinaciones y a los feminismos como herramientas que interpelan y transforman, pueden servirnos para un contexto extraordinario como el del aislamiento obligatorio del COVID, para reflexionar acerca de ciertas experiencias generizadas. A mí me parece que algunas fricciones que están surgiendo, por supuesto que descarto de plano como algo productivo cualquier forma de violencia de género, pero creo que algunas fricciones que están surgiendo en los arreglos hogareños, producto de cómo el escenario macro impacta en esas relaciones, pueden ser fecundos a la hora de modificar las formas de ejercicio o de performar nuestras masculinidades. Cierro con una anécdota muy chiquita. Un amigo mío cuya mujer, por decirlo rápidamente, es pañuelo celeste, es decir, es una mujer que estuvo en contra de la legalización del aborto, me dice que desde que está tan empoderada por los avances del feminismo y de las mujeres en la esfera pública, lo vuelve loco con que nada es suficiente de lo que hace en términos de tareas domésticas, en términos de cuidado de los hijos, y que por cualquier cosa le marca la cancha. Yo creo que helicópicos, incluso independientemente de las posiciones que se tienen en los debates públicos. Es decir, hay un grupo de mujeres que están muchísimo más empoderadas y que hay un corte generacional significativo que está trastocando las relaciones de género y que obliga a los varones a ver qué hacer y actuar esos vínculos. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu exposición, clarísima también. Nos has hecho como una radiografía un poco, ¿no?, de la realidad, la realidad local, con apreciaciones conceptuales, destacando, ¿no?, la necesidad de sincerar un poco el debate también, ¿no?, de señalar las fricciones, las tensiones, estas pérdidas también a las que hacía alusión María Gabriela, con, bueno, algunas propuestas como pensar, ¿no?, estos nuevos modelos a partir de la paternidad responsable, que me parece muy interesante también, un punto como para poder retomar luego en el intercambio. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra última expositora, a Virginia Meneghello. Virginia es directora asociada de Nodos Consultora en Diversidad e Inclusión, es doctoranda en Sociología, docente universitaria de posgrado en Sustentabilidad y Diversidad, investigadora en temas de masculinidades, género e integración, trabajo y vida personal, gestora en áreas de comunicación, diversidad e inclusión, cultura organizacional y people caring, tanto en corporaciones como organizaciones sociales. Es miembro del International Network on Leave Policies and Research, auditora de empresas en el premio Ganar Ganar de ONU Mujeres Argentina y la OIT, jurado de los premios de responsabilidad social empresaria de la Cámara de Comercio francesa en la edición 2019, vocal en el Consejo Publicitario Argentino entre los años 2015 y 2018, y directora de las campañas en temas relacionados a conciliación y bullying. Virginia, te damos entonces la palabra para que compartas tu exposición. Perfecto, muchas gracias, Nico. Gracias en primera instancia por la invitación, porque siempre es un espacio y un placer personal de ir reflexionando sobre las temáticas. La verdad es que mientras estaba escuchando a Matías, Gabriela, Daniel, me pasaba muchas veces como hacen los perritos que están en el auto de asentar, digamos, con la cabeza. Sumamente rico y complejo el tema, ¿no? Yo pensaba un poco cómo el tema de los cambios nos cuestan a nivel institucional, a nivel familiar, laboral y personal, y cuestan por las resistencias que tenemos porque estamos acostumbrados a un modelo, a un hábito, que implica, digamos, una serie de pensamientos, de acción y reflexión. Y esto nuevo, que nos viene, digamos, un poco a mover el statu quo, que si bien, digamos,
nos mueve una situación que no estaba, digamos, para nada equitativa, sí sucede que otorga claridad, ¿no? Nivel de expectativa en los que se espera, digamos, de un lado y del otro. Y acá para mí el interrogante fuerte que nos encontramos en momentos de cambios sociales, donde se anuncia cambio de paradigma desde lo teórico, pero también desde el activismo, porque hay un espacio donde no caló tan profundamente. Y creo que tiene que ver en lo cotidiano y en lo laboral. Y entender también que las personas estamos en diferentes estadios, que un poco esto se estuvo comentando. Y que también estamos en un momento que ha pasado, digamos, en otros momentos históricos, donde nadie quiere estar, digamos, del lado señalado como el que está mal. Gabriela comentaba, digamos, como estos tres, digamos, grandes como estadios, ¿no? Desde la resistencia más fuerte hasta personas, digamos, que están más del lado de un cambio y algunos que están como en la mitad en un pseudo. A mí me interesa mucho quienes están en esa mitad que dicen, estoy de acuerdo, pero en donde no hay una acción. Porque quienes están reflexionando y pensando un poco lo que Daniel al final comentaba, ya vienen con un proceso sumamente rico. Y quienes están del otro lado, digamos, de la polarización, van a encontrar cualquier argumento para no estar a favor. El tema es qué pasa, digamos, con esas personas que están en la mitad. Y me pasan, digamos, dos cosas. Por un lado, y esto hablándolo más a nivel en espacios laborales y sobre todo, digamos, en empresas, muchas veces uno encuentra como el falso logro. Y la frase típica es, nosotros tenemos una mujer que es directora, ¿no? Y con eso ya estamos, nos salvamos, somos súper abiertos, inclusivos, o cuando dicen, digamos, en otros ámbitos, no, pero la verdad es que las mujeres no se pueden quejar porque compáralo con tu abuela, o sea, compáralo con décadas atrás. Y entonces, es verdad, no estamos en ese mismo espacio y esto genera como una meseta, digamos, una cuestión de estancamiento. Daniel anteriormente comentaba de alguna manera, digamos, la fuerza que tuvo el movimiento Ni Una Menos en Argentina y cómo se fue expandiendo a toda Latinoamérica. Y otro movimiento, el Me Too, en el 2017, también, digamos, muy fuerte. Hay una investigación del año pasado que se hizo en Estados Unidos a 1.200 casos, digamos, de varones, que se les preguntaba un poco, bueno, digamos, post o durante, digamos, el Me Too, cómo estaban pensando las cuestiones en respecto de equidad, lo que se denunciaba, ¿no? Digamos, no solamente las cuestiones de diferenciación, de brecha, las cuestiones, digamos, mucho más fuertes de acoso y demás. Y la verdad es que la mayoría de los hombres apoyaban el liderazgo de las mujeres en los diferentes ámbitos, en el político, en lo laboral, en lo público, y tenía, digamos, datos alentadores, si uno quiere decir. Decía que el 70% reconocía y apoyaba que tenía que haber más mujeres en la política. Un 60% que apoyaba respecto de que haya más mujeres en cargos de liderazgo en los ámbitos laborales. Y un 88% que se demostraba positivo y que afirmaba que estaba haciendo todo lo posible para apoyar la carrera de su pareja, esto hablando de parejas heteros. El tema es que se le hizo la misma pregunta a las mujeres respecto de cómo veían el accionar de los varones, y estos números que estaban siendo como tan lindos, ¿no? Un 80, un 70 y demás, baja a un 41% en cuanto a cómo perciben que los varones están apoyando de manera, digamos, concreta, digamos, en acciones. Y acá, digamos, lo interesante de interpelar al varón
es porque todavía siguen siendo los que están en la mayoría de los espacios de poder. Y que también tienen una gran carga, ¿no? Porque este tema de que hay como una forma como más hegemónica de ser varón, tampoco les gratuita, o sí, les gratuita, digamos, al varón. Y algo que la verdad es que esta situación que estamos viviendo ya hace como muchos meses, que tiene que ver con el COVID, desnudó sin pudor, la verdad es que las diferencias discursivas y de comportamientos, y sobre todo, digamos, el tema de los varones respecto de la división de tareas del hogar, del cuidado, en donde apoyan y empoderan a las mujeres para que crezcan, pero todo esto se daba en un ambiente, digamos, en el cual, sobre todo las cuestiones de cuidado, estaban distribuidas porque había una escuela que estaba abierta físicamente, porque había guarderías, o porque se tenía, digamos, una persona que venía, digamos, al hogar a hacer, digamos, mucho de ese trabajo, pero que ahora, digamos, empezó a cambiar rotundamente. Entonces, como desde ese discurso, ¿no? Digamos, sí, positivo, lo empezamos a ver que en la práctica no es tan así. Y entonces, tomando un poco esta situación actual, pensaba, digamos, el pre-COVID, el durante que estamos viviendo, y pensar, digamos, como un poco el post. Y sobre todo en temas de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, en América Latina, había estudiado de 2 a 6 veces más que las mujeres realizaban el trabajo doméstico. Esto no nos llama la atención, uno ve diferentes encuestas y son cuestiones que se mantienen, que van aumentando. Es verdad, las tareas que van haciendo, digamos, los varones, pero sobre todo en las que aumentan son las relacionadas a la educación con los chicos. Todavía creo que era Gabriela la que mencionaba que eligen algunas cosas y otras no, como que hay algunas que no les pertenecen. Hay otro estudio del uso del tiempo que se hizo en Chile, en Argentina y en España, y que evidenció también que en los 3 países el 70% del trabajo doméstico y de los cuidados sigue estando en manos, digamos, de mujeres, y otro que en parejas donde heteros, donde ambos son proveedores, aún así la mujer es la que le sigue dedicando, digamos, mayor tiempo a todo lo que tiene que ver durante la pandemia, al cuidado del hogar. ¿Qué pasa ahora durante la pandemia? Nos empieza, digamos, a demostrar que muchas cosas que estaban siendo terreno ganado por parte de las mujeres, hay una situación de riesgo en la cual haya retroceso. En la región Latinoamérica, el 61% de las mujeres que estaban trabajando se redujo un 38%, y esto en gran parte tuvo que ver con la carga del cuidado, que recayó otra vez en la mujer. Cuando se les pregunta a las personas que tienen hijos, hijas, quién se dedica al tema, digamos, de la educación, el 75% son mujeres, el 10% son los varones padres y hay un 15% que son otros familiares. Y hay otro estudio interesante de Oxfam y de Promundo, que lo hizo en 5 países, que muestra que las mujeres, una de las cosas que manifiestan es que en este tiempo están, digamos, muy, muy cansadas, porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el trabajo, con los diferentes roles, y mientras que lo que muestran los varones es que están en una situación más felices y relajados, en parte porque están pasando más tiempo con sus hijos de lo que hacían antes, pero se quejan por la falta de tiempo en pareja, ¿no? Entonces, digamos, esto viene a mostrar
varias desigualdades, que también hay una brecha que tal vez no se habla tanto, que es la brecha mental, digamos, de la ocupación de tiempo mental que también ocupa realizar, digamos, todas esas tareas. Y que algo también para tener presente es que en muchísimos acuerdos y avances que se muestran a nivel global en cuestión de empoderar a la mujer en diferentes ámbitos, está genial. No hay metas sobre la mayor participación del cuidado por parte de los varones. Entonces es como que se hace bastante difícil, digamos, este cambio, esta aceleración, si no está lo mismo de las dos partes. Y hay un concepto que en realidad no es un concepto de esto, pero que reflexionando en esto yo lo voy a tomar, que en realidad es de la diversidad sexual, que tiene que ver con el salir del closet, ¿no? ¿Y por qué lo voy a hacer? Que creo que solamente a Edu una vez se lo comenté. El closet hace referencia a algo que hay que ocultar, algo que molesta, que incomoda, digamos, al otro, y yo lo relaciono con las mujeres que tienen hijos, con una cuestión de meterse en el closet. Porque lo que se empezó, digamos, a ver es que hay un otro que sí sabe que hay hijos, pero que hace de cuenta como que no es, como no me cuentes, como que no están, ¿no? Muchos estudios muestran que las mujeres son, digamos, interrumpidas durante las reuniones, o que aparecen los chicos en los famosos Zoom, Meet y demás, 3 veces más que en las reuniones de los varones, ¿no? Y acá un poco para ver, digamos, como las dinámicas que se dan en los propios hogares, si es que hay algo ya en el aire que hace que los más pequeños empiezan a intuir que a mamá, digamos, la puedo interrumpir, pero que a papá no, o cómo es ese diálogo y esa distribución interna. Y en eso, digamos, sobre todo pensándolo en el ámbito laboral, sé que existe, pero hagamos de cuenta de que no. Así, digamos, no hay que, digamos, hacerse cargo de esa situación cuando sabemos que las instituciones no están abiertas y que esto genera, digamos, un impacto en el desarrollo de carreras de ambos, pero yo creo que va a ser, digamos, más fuerte en términos negativos respecto de las mujeres. Y para ir llegando a lo que va a ser la pospandemia, que tanto se habla de una nueva normalidad y cómo va a ser, a mí me venía a la cabeza el libro que posiblemente lo conozcan, es ¿Quién le servía la cena a Adam Smith?, que es de una periodista sueca, y que de alguna manera lo que ella habla ahí es que como el trabajo del varón, que es un trabajo que es el que cuenta, que es el visible, que es el importante, y que hay todo, obviamente, un trabajo invisible y que está como en una segunda instancia, que es el de la mujer. Y entonces en esto de repensar nuevas masculinidades, y cómo tener, digamos, también una mirada inclusiva, es que me parece que tenemos que empezar a superar, digamos, divisiones de pensar lo masculino, lo femenino, lo público, lo privado, lo productivo, reproductivo, y tenemos la oportunidad de poder hacerlo con acciones bien concretas en los espacios en los cuales uno esté, que genera conversaciones que son incómodas, que mucho, digamos, acá se habló de pérdida, de que tradicionalmente muchas tareas fueron también pensadas como de menor valor, pero son las fundamentales para el desarrollo.
y siento eso, que estamos en un momento de debate, ¿no? Que por suerte, digamos, hay un mayor avance y voces a favor, pero que todavía hay micro y macro resistencias. Bueno, Virginia, muchísimas gracias también por tu exposición. Muchas aristas para recoger y continuar debatiendo. Le vamos ahora a dar la posta a Eduardo, que va a recoger, que estuvo recogiendo en este tiempo algunas de las preguntas que han formulado quienes están participando de esta reunión y también algunos lineamientos de cada una de las exposiciones. Así que, Eduardo, te damos la palabra. Hola a todos y a todas. Nada, en principio agradecer a todas las personas que están participando, que nos están escuchando y agradecer a los expositores, a Mujer y Gobierno por organizar esta actividad y a la red, y a la red de masculinidades. A ver, es difícil empezar a pensar o empezar a agrupar algunas de estas cuestiones, pero yo sí creo que es interesante empezar a hacerse algunas preguntas que yo creo que en la misma lógica en la que se empezaron a hacer algunas de estos cuestionamientos, sobre todo sobre el concepto de masculinidad hegemónica, hay algo que yo me pregunto, ¿no? Como antropólogo, nosotros siempre nos preguntamos por los conceptos, y creo que hay algo que hay que empezar a pensar porque hablamos de los desafíos de la masculinidad en tiempos feministas. Y yo me pregunto es, ¿qué son los tiempos feministas, no? Primero, ¿sí? ¿De qué tiempos feministas estamos hablando? Porque cuando hubo todo el movimiento por el voto femenino, todo el movimiento, digamos, ha habido varios movimientos, entonces hay diferentes tiempos feministas que hoy están llegando a discutir algunas cuestiones más básicas de los roles de género y de las relaciones, digamos, específicas. Creo que es un momento en el cual la discusión está en esta idea de que lo privado es político, ¿sí? Digamos, en un principio hablábamos de las ciudadanías, de las mujeres, etcétera, etcétera, pero hoy estamos en un contexto muy específico y también es preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los tiempos feministas de hoy? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de tiempos feministas? Esa sería como mi primera pregunta, ¿sí? Y posteriormente quisiera como recopilar algunas de las cuestiones que están planteadas, que las traté de resumir muy rápidamente, pero pues es difícil escuchar, permitir que, digamos, administrar el Zoom, etcétera, etcétera. Pero planteaba esto, ¿no? ¿Qué son los tiempos feministas, no? Estamos hablando de cambios sociales, de interpretaciones desde los feminismos, desde los estudios de género, desde los estudios de las masculinidades, desde los movimientos sociales, pero también en realidad estamos hablando de que hay unos roles que vienen transformándose y que vienen cambiando y que están interpelando tanto a las mujeres como a los varones, ¿no? Por otra parte, creo que es importante, digamos, tener en cuenta esta idea de las masculinidades, que también hay que empezar a interrogar el uso del concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Porque los que trabajamos en temas de masculinidades sabemos claramente que esta idea de la masculinidad hegemónica es como esta idea de algo que no se logra y que se está permanente buscando, entonces el varón hegemónico siempre es el otro, ¿no? La categoría esencialista siempre es la de otra y cuando lo reconozco en mí, lo reconozco como una culpa. Entonces casi como que busco que me saquen esa culpa, ¿no? Y creo que es importante, más allá de eso, pensar en cuál es el uso que se le está dando a este concepto. Y los riesgos, un poco lo que yo quiero plantear acá, es de construir una otra edad binaria, ¿no? Es decir, Paul Preciado, en el libro del Manifiesto Contrasexual, se pregunta, no, Paul Preciado no, perdón, me equivoqué, Judith Butler, se preguntaba sobre las estrategias que está utilizando el feminismo para invisibilizar otras feminidades y ponía en cuestionamiento, digamos, cuestionaba el feminismo. Y en este sentido creo que también tenemos que pensar qué categorías de masculinidades hegemónicas estamos construyendo, porque estamos construyendo casi que un enemigo que no podemos asir, ¿sí? Frente a esta construcción, bueno, están los desafíos que claramente presentan Gabriela, Viri y Daniel, que hay reacciones de los varones que van desde la impotencia vital
hasta la conciencia de cambio, como diría Gaby, el continuum de reacciones del que habló Daniel, los espacios familiares y de trabajo que están empezando también a generar ciertos desafíos y las micro y macro resistencias de las que hablaba David, ¿no? Y finalmente, la pregunta de cómo renunciar a los privilegios. Hay diferentes propuestas, ¿no? Una es, y algo que resuena constantemente, bueno, es el cambio personal, ¿no? El reflexionar sobre sí mismo. Gaby planteaba el mostrar los costos para los varones de encajar en el molde de varón tradicional, la alteración de emblemas viriles y amenaza, y bueno, los roles, las paternidades, digamos, las nuevas paternidades, también cómo están transformando estas relaciones de género y las relaciones con los feminismos. En este marco, quisiera plantear, digamos, algunas preguntas, ¿no? Una que hicieron a Gaby, que le hicieron a Vir, pero bueno, que constantemente los diferentes expositores se fueron presentando, y tiene que ver es cómo proponer una estrategia de transformación que sea colectiva, grupal o comunitaria, ¿sí? Digamos, esa pregunta inicialmente se le hicieron a Gaby, pero yo quisiera planteársela a los cuatro expositores. Ay, espera. Los micrófonos. Hola. Sí, sí, sí. Gaby. Bueno, a mí me parece que eso ha circulado, y creo que si bien es un interrogante de todos, bueno, yo me he permitido pensar algunas cuestiones, y creo que el pensar otros estilos de paternidad posibles es una puerta de ingreso impresionante para trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de quienes hoy son padres, o quienes están prontos a hacerlos, han sufrido lo que, bueno, yo en mi libro he llamado hambre de padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que son varones que han sido criados con una figura paterna que ha ejercido su rol más bien con un amor a distancia, más preocupado por la provisión, cumpliendo más con un rol tradicional de la paternidad. Entonces yo creo que, digamos, a partir de ese propio sufrimiento que todos hemos, todas y todes, o la gran mayoría hemos pasado, creo que se puede mostrar como decir, bueno, ¿vos querés ese costo también para tus hijos o no? Y creo que ahí puede ser como una posibilidad de acercamiento, también nuevas estrategias de socialización, para que se interiorice la idea de una doble provisión y de un doble cuidado, sin privilegios jerárquicos, y en ese sentido, también a nivel educativo, es muy importante empezar a trabajar con lo que son las expectativas de género, y hasta los roles y a los juguetes que se les permiten en las salitas que jueguen o no los niños. A ver, a mí en mi clínica en particular han traído una vez un niño con una familia humilde, con una carta cerrada de la escuela, muy asustados. Cuando abro la carta, la demanda era de las maestras porque el niño no se comportaba adecuadamente como varón. ¿Cuál era la descripción? No jugaba a la pelota, no era torpe. Entonces, toda una cosa de secretismo que tiene que ver con unas expectativas que estaban naturalizadas en ese espacio educativo, ¿no? Entonces, creo que trabajar con las expectativas de género, empezar también a mostrar que los varones se pueden cuidar en su salud, y eso los hace inteligentes, no feminizados, también son estrategias. Bueno, por ahí la seguimos pensando, tampoco es cuestión de acaparar. Sí, Vir. Sí, la verdad es que coincido con lo que decía Gabriela. Hay un tema, sobre todo, digamos, en la paternidad, que hace mucho clic, este tema de no repetir un modelo
que la mayoría de las personas tuvimos, pero que se le hace también, aún al hombre, digamos, como más consciente, se le hace muy difícil llevarlo a la práctica. Yo desde la experiencia lo que veo es que hay, digamos, dos grupos en términos de paternidad más consciente, que son los que más abogan por un tema de equidad, pero que también no la pasan bien, que son las nuevas generaciones y los padres separados o divorciados, porque está tan relacionado el tema del cuidado con la mujer, que cuando son los hombres los que quieren, digamos, ejercer este rol de paternar, se encuentran con una muralla en lo familiar, con una muralla en lo laboral, con una muralla en otros espacios, para poner, digamos, algunos ejemplos y poder bajarlo. Cuando un varón es el que pide poder retirarse antes o asistir media hora más tarde a una reunión o algo, por algo vinculado a los hijos, les suelen poner mala cara a los varones y a las mujeres, o sea, tampoco les gusta que le pidan, pero es como está asumido que la mujer va a estar pidiendo eso. Entonces, una vez un varón lo que me comentaba era, la próxima la verdad es que no lo pido porque ya sé que no. Y la respuesta interesante del jefe era, pero ¿y no puede ir tu esposa? Y me decía, es que es mi ex esposa, y no es un tema de que ella no puede. Yo quiero ir, digamos, era por una consulta médica de su hija que quería ir. Decía, pero ¿y no tenés tu hermana, tu mamá? O sea, empezaba a buscar como a las mujeres de la familia para poder ir. Digo, y es una barrera grande. Otra que cuando otra persona que cuando lleva, digamos, a su hijo a la consulta pediatra, el pediatra lo ignora totalmente y le habla a ella. Entonces, digo, no es solamente, digamos, en este tema de cambio que es tan difícil, como diferentes círculos, ¿no? Es interesante. Primero es obviamente comenzar por uno, pero después cuando vas en los diferentes círculos, está muy vedado esta cuestión en el hombre. Yo en una investigación que había hecho a mujeres directoras y CEOs, una de ellas me comentaba que en un momento, por su tema de desarrollo de carrera, le tocaba viajar mucho, 2 semanas al mes estar fuera de la casa. Entonces, una de las cosas que habían, digamos, definido es que él, digamos, su trabajo le gustaba, pero, digamos, no tanto, iba a hacer, digamos, un trabajo más part-time, pero generaron, digamos, todo un discurso hacia la afuera de que él se iba a dedicar a las finanzas, ¿no? Como un gran paraguas de que tenía como más movilidad y libertad, porque los que sabían lo cuestionaban, ¿no? Y los que sabían, estaba hablando del círculo familiar, el círculo de amigos, y entonces era como, digamos, no estaba bien que él, digamos, desarrollara como mucho más plenamente. Y esto no es algo de hace 2 siglos, es algo bastante cercano. Entonces, es difícil, la verdad es que no está fácil. Ok. Y bueno, ay, perdón, tenemos poco tiempo, así que nada, voy a aprovechar para hacerle una pregunta que hace Fernanda Gandolfi. Estoy mirando porque todo el YouTube acá en otra pantalla, que hace Fernanda Gandolfi a Matías y pregunta, ¿qué lugar pensás vos que ocupa la clase social como identidad que en algunos casos potencia la masculinidad tóxica? Digamos, el vínculo masculinidad y clase social. Me parece una afirmación peligrosa, la verdad. Okay. Sí. Creo que, para seguir con lo que contaban las compañeras, que la voluntad de cambiar también está ligada a las condiciones estructurales, ¿no? Sobre las que las subjetividades también se configuran y donde los cambios son imaginables o no, digamos.
quiero decir, abogamos por la corresponsabilidad de las tareas domésticas, por ejemplo. Pero ¿dónde queda la lucha por un permiso de paternidad digno? O por un sistema laboral que sea compatible con esa corresponsabilidad doméstica. Yo la pregunta de la clase o de la raza, pensando también en el feminismo interseccional, me parece, bueno, no quiero decir una cuenta pendiente tampoco porque sería ser injusto, pero me parece algo que tendríamos que recuperar, poner un poco más en valor en los estudios de masculinidades, que sí lo hace, por ejemplo, Bell Hooks, como contaba Dani, de decir que no es lo mismo unas condiciones estructurales atravesadas por el racismo o por la clase para pensar la corresponsabilidad doméstica, por ejemplo. Un hombre que trabaja 14 horas en unas condiciones de semi-esclavitud y nosotros le estamos haciendo unas reivindicaciones o un llamado, una interpelación desde por decirlo de alguna manera, desde un paradigma medio blanco, clase media, que me parece que termina resultando injusto, ¿no? Entonces me parece que hay situaciones en la estructura social, posiciones en la estructura social que tienen un montón de particularidades. En ese sentido también repensar epistemológicamente desde dónde estamos haciendo propuestas políticas y hacia quién le estamos hablando. Digamos, no es lo mismo hablarle a un varón blanco de clase media heterosexual que hablarle a un varón racializado que está en una situación, o sea, no, y después decir, no, es que tiene resistencias a lo que estamos proponiendo. Y bueno, claro que tiene resistencias, quiero decir, también le estamos hablando desde un lugar que no lo interpela en lo más mínimo, digamos, que no interpela su subjetividad, su posición en el mundo, su manera de entender el mundo, bastante más allá del género también. Quiero decir, sabemos que la subjetividad se configura en unas condiciones estructurales determinadas también, y sabemos que, bueno, es importante tener en cuenta el género, pero es importante tener en cuenta la raza, la clase, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece interesante pensar o retomar las perspectivas del feminismo popular, del feminismo negro, incluso de los feminismos que tienen patas en organizaciones religiosas, etcétera. Digo, abrir un poco el panorama para pensar a quién le estamos hablando y cómo le estamos hablando, para que luego no se terminen dando algunas situaciones como estas. Es decir, bueno, es que el machista al final, y eso es interesante, lo trabaja Norma Fuller, una antropóloga, si no me equivoco, peruana, sobre el concepto machismo, de cómo, por eso yo también traía lo de masculinidad hegemónica, sobre cómo originalmente fue un concepto asociado al racismo, ¿no? Un concepto que se utilizaba en las guerras que hubo en México y en Estados Unidos, como para deslegitimar al rival, ¿no? El machista tradicional, que tiene esas creencias, y está vinculado a la clase también, está vinculado a la colonialidad, pensar esas categorías desde la otredad, ¿no? Entonces creo que sí que es importante tener en cuenta la clase, pero yo me gusta pensar, revisar cuánto de clasismo hay en nuestras propuestas también, antes de levantar el dedo, con todo respeto, lo digo a la compañera que hizo la clase, que hizo la pregunta, perdón, para hablar de clase social. O Ok. de otra. Bueno, nada, muchísimas gracias. Un poco lo que uno ve es que todavía estamos en discusión. Y bueno, voy a aprovechar una última pregunta que aparece acá en YouTube para Daniel. ¿Sí? En realidad serían dos preguntas. Una es, ok, ¿por qué Daniel hablaba bastante del tema de la paternidad, ¿no? Entonces, preguntarle si pensar en equiparar las licencias por maternidad y paternidad podría ayudar simbólicamente en cuanto al acceso al trabajo para la mujer y jerarquizar la paternidad para los varones. Sí, repito la pregunta si quieres. No, está bien. Ok. ¿Y es una sola pregunta o tenías dos? Así la junto.
Y la otra que no tiene mucho que ver, pero es decir, me quedan miles de preguntas que no las quisiera hacer porque vos hablabas del vínculo entre feminismo y los estudios de las masculinidades, y sabemos que esos vínculos han sido, digamos, complejos a lo largo de la historia, ¿no? El feminismo, por ejemplo, es más, hasta con el lesbofeminismo, con los feminismos negros, etcétera, etcétera, indígenas, también ha sido complejo, pero con las masculinidades es otra, ¿no? Entonces, por una parte, preguntar, sí, todos los cambios en licencias de maternidad ayuda simbólicamente en el acceso al trabajo para las mujeres y jerarquiza la paternidad para los varones, y creo que esta pregunta, la última del vínculo entre feminismos y masculinidades, nada, porque se plantea y es, bueno, ¿cómo se llevaría a cabo ese vínculo? Sí, creo que vos lo mencionaste, Matías también, si quieren colaborarnos para un cierre. Bueno, muy interesantes las preguntas, también las intervenciones previas, habría varias cuestiones que dijeron las compañeras también, Matías, para levantar. Justo se me hicieron alguna pregunta sobre maternidad antes y me quedé con ganas de intervenir. Yo a veces pienso que hay una idea de transformación de las masculinidades que hace como una caricatura medida de las viejas masculinidades, ¿no? Y como que el cambio generacional en sí mismo nos llevaría teleológicamente hacia masculinidades más emancipadas. Y la verdad que cuando yo pienso en lo que fue mi abuelo y mi viejo, yo tengo imágenes de actividades absolutamente feminizadas llevadas adelante por ellos, con lo cual no sé si tengo una masculinidad más igualitaria que la de mi viejo o la de mi abuelo, pensando dos figuras masculinas, con lo cual yo tiendo a desconfiar bastante de esa idea, ¿no? Creo que cada generación de varones, y más en este momento donde es un eje de reflexión pública, cree que es una suerte de pionera en esa transformación de la masculinidad y tiendo a desconfiar bastante, sobre todo viniendo de varones, porque hay como una idea de autoexaltación de, bueno, estamos haciendo historia con este cambio. No sé, habría que ver qué tipo de muñeco de paja hacemos en el pasado para generar comparaciones que nos dejen bien parados, ¿no? Porque digo, había varones que hacían tantas o más cosas que nosotros, pero sin un sistema de redes sociales para publicitar cada gesto, digamos, y amplificar nuestro compromiso con la paternidad, con las luchas, etcétera. Eran quizá compromisos de paternidades responsables más discretas. Yendo sobre este punto a la primera pregunta, para no esquivar, a mí me parece que lo ideal sería un sistema de licencias, ya sé que ahora van a decir Argentina no es Suecia, pero un sistema de licencias que dé a los progenitores una cantidad total de tiempo y que ese tiempo sea repartido entre progenitores con una cantidad mínima de tiempo que tenga que tomarse cada uno, ¿no? En Suecia son 18 meses y ninguno de los progenitores puede tomarse menos de 3 meses. Por supuesto que en Argentina, con el sistema que existe, la precariedad laboral, la informalización, etcétera, es imposible, pero un modelo donde ponga tiempos mínimos y donde las parejas puedan arreglar esa forma, yo creo que también generaría otras condiciones de negociación en los arreglos de crianza. Y acá yo quiero decir algo que es muy antipático y complejo, y lo voy a decir con mucha prudencia, porque no es mi afán tirar una piedra en un momento se está cerrando digamos, la actividad. Pero en ese mayor protagonismo de los varones en un ejercicio responsable de la paternidad, también hay ciertas prerrogativas asociadas a la maternidad que deberían ser revisadas. Concretamente estoy pensando, por ejemplo, en cómo funciona muchas veces la justicia de familia. Siguiente, tiene muchas menos herramientas para perseguir a un padre que no quiere hacerse responsable económicamente, afectivamente, etcétera, que para favorecer los derechos de un padre que sí quiere hacerse responsable. Es decir, hay situaciones de desigualdad, por ejemplo, en la ley jurídica, donde los padres que tenemos una voluntad y una vocación de criar,
no siempre tenemos las situaciones tan fáciles, tan claras, es complejo. Digo, lo que sucedió básicamente durante el comienzo de la ASPO fue que muchos padres que teníamos un arreglo de hecho de 50 y 50, nos quedamos un montón de tiempo sin ver a nuestros hijos, hasta que finalmente hubo un decreto rectificador. Digo esto para complejizar el panorama en torno a las desigualdades de género y los privilegios y naciones. En un país donde gran parte de los padres que deberían pasar cuota alimentaria no lo hacen, digo, para poner todo en contexto, ¿no? Porque si no, pareciera un país ideal donde hay todos varones con vocación de pasar cuota alimentaria. Y finalmente, sobre la otra cuestión que señalabas, Eduardo, durante muchísimos años, te diría que unos 10 o 12 años, que en mi vida son un montón, tuve muchos prejuicios en reconocerme feminista. Siempre era un varón que leía sobre feminismo y que le interesaba, no existía la expresión aliade, ¿no? Entonces, siempre era como ir pisando huevos para, bueno, si yo la verdad, siguiendo la definición de Diana Mafia, creo que hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres que perjudica a las mujeres. Si yo creo que eso está mal, y si yo en tercer lugar estoy con vocación política de hacer algo para revertir esa desigualdad, ¿por qué no puedo querer participar del movimiento feminista? Que es distinto de decir que quiero encabezar el movimiento de mujeres, lo cual sería ridículo en su formulación, o que quiero tener el protagonismo. Lo que digo es, los varones en un movimiento feminista amplio, en muchas conceptualizaciones de feministas no separatistas, tienen un rol, y tienen un rol fundamental, porque si no hay una forma de recontractuar las relaciones de género, ¿cuál es el escenario? El escenario es el separatismo o la guerra de los sexos. Digo, perdóneme, pero es Valery Solanas. O sea, digo, ¿cuál es la forma que tenemos? Entonces digo, en la medida en que nosotros pensamos, también no tengo una visión romantizada de que podemos recontractuar sin... Digamos, por favor, saca el perro que va a romper la ventana. No podemos recontractuar las relaciones de género sin fricciones. Esto va para las fricciones todo el tiempo. Y fricciones con las parejas, nuestras compañeras de trabajo. O sea, ¿quién dijo que va a ser fácil eso? Yo agradezco tener una pareja mujer, agradezco tener una pareja mujer, pero una pareja mujer que además se encarga de resaltarme cada vez que aprovecho mis privilegios para generar subordinaciones dentro de una relación de pareja heterosexual. Agradezco tener compañeras de cátedra que visibilizan todas las veces por las cuales yo llego a lugares que ellas no llegan. Agradezco tener compañeras de militancia que lo señalan. ¿Es la función de las mujeres? Yo no creo que sea la función de las mujeres, pero agradezco que existan esas mujeres y esas relaciones, porque la verdad, en muchas cosas vamos a recontractuar en la medida en que se friccione y un poco hijos del rigor somos. Nadie se levanta a la mañana y dice voy a renunciar voluntariamente a mis privilegios. Hay un poco, digamos, de chicotazo en esos vínculos de fricción de parte de las personas que ocupan lugares subordinados que políticamente motorizan esos cambios. Nadie lo hace como una renuncia voluntaria, reflexiva. Ese es un sujeto cognoscente que no existe más que en la filosofía política del siglo XVII. Okay. Perfecto. Edu. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a todos, a todas las expositoras, también a quienes han participado durante ya casi estas 2 horas de debate. Riquísimas las intervenciones, los disparadores, las aristas que quedaron sobre el tablero para continuar trabajando. Creo que, como han señalado todos, incorporar perspectiva de género implica visibilizar estas cuestiones, estas relaciones de poder, y como bien decías, Daniel, cuando están en juego cuestiones de poder, la construcción de las relaciones de poder, hay fricciones que por supuesto hay que reconocerlas y sincerarlas para poder construir y avanzar en un camino, como planteaba Matías al comienzo, contrahegemónico. Estamos muy contentos y contentas de poder contribuir a instalar esta temática en el debate. Creemos que, digamos, como también señalábamos al comienzo, hay que entender, ¿no?, la cuestión del género desde una perspectiva relacional, la cuestión de la violencia también desde una perspectiva relacional. Quedaron algunas preguntas pendientes vinculadas con cuestiones específicas de violencia, los dispositivos de la violencia. Ahí los compañeros del Instituto de Masculinidades y Cambio Social
tienen un trabajo muy interesante que hasta el momento nos han compartido solo un pedacito de la primera etapa de esa investigación, pero que pronto, digamos, seguramente compartirán con resultados muy, muy relevantes para abordar esa cuestión también. Pero que en definitiva lo que quería señalar para cerrar es que es un debate que se está comenzando a dar, pero que me parece que falta traducirlo en consensos para el desarrollo e implementación de políticas públicas. Así que me parece que, digamos, es necesario continuar fortaleciendo ese tipo de espacios, continuar con este tipo de debates para poder plasmar políticas públicas que en definitiva contribuyan a la construcción de nuevos modelos sociales, a que digamos, a contar con herramientas para el abordaje de los varones que ejercen violencia, ¿no? Y un poco en el sentido de todo lo que hemos dialogado en el día de hoy. Quiero, digamos, antes de cerrar este espacio, también transmitir nuestra mayor solidaridad con los compañeros y compañeras Guillermina Gordoa y Ariel Sánchez, que en el día de ayer, precisamente en un espacio en donde se discutía, digamos, se pretendía discutir esto, sufrieron muchas agresiones, ¿no? En parte que reflejan un poco también lo que hemos dado cuenta en la charla de hoy, pero no queríamos dejar de transmitirle esta solidaridad a los compañeros y, en cierta forma, bueno, saber que instalar esta temática también, como bien decíamos hoy, implica hacerse cargo de este tipo de responsabilidades que lamentablemente continúan en el día de hoy. Así que bueno, de parte nuevamente de Mujer y Gobierno y del Instituto de Masculinidades, agradecerles a todos por su participación y comprometerlas para seguir discutiendo en algún próximo encuentro.